ha tenido desilusión, o también lo que hay en el corazón del ser humano, ¿no? El curso que estamos tomando, hermano, te quiero decir que es un curso que nos lleva a un análisis de por qué a veces el cristiano tiende a dejar el camino, se tiende a deslizar, tiende a que su vida ande en pecado. Sí, y efectivamente allá en Proverbios, si quieren no vayan, yo se los voy a leer. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y tal pareciera que el cuidar el corazón es el que tú y yo lo pudiéramos proteger con una coraza así de acero para que pues no le pasara nada, ¿verdad? Pero yo creo que se refiere, y la palabra de Dios es grande en imágenes y nos trata acerca de que tú y yo tenemos que cuidar nuestro estado de ánimo, tenemos que cuidar nuestra fe, y es a través de nuestro corazón. Tenemos que cuidar nuestros sentimientos, que también es a través de que tu vida y que yo la tengamos que tener. Entonces, si tú ya estuviste en el estudio de la semana, bueno, estudiamos el proceso de deslizarse. Y efectivamente el proceso de deslizarse se refiere precisamente a que alguien no cuida su corazón. Y hoy yo quiero que tengamos una historia acerca de que alguien pues se deslizó, ¿sí? Y nos puede suceder a ti y a mí, y por eso nosotros venimos a estudiar la palabra de Dios, para que Dios nos ayude en nuestras tentaciones, en nuestras dificultades, en nuestra problemática, para que nosotros sigamos adelante en ese proceso que decía es algo extraordinario cuando dice el apóstol Pablo que cuando venga el Señor Jesucristo, aquellos que hayamos cuidado nuestro corazón, porque de él mana la vida, dice que nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, inmediatamente así, cuando veas tú ya se vas a ser transformado en algo maravilloso, porque es la obra del Señor. Entonces yo hoy quiero pedirte que inclines tu rostro y que me acompañes en esta oración. Señor y Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú nos has traído, Señor. Tú sabes la necesidad que tenemos cada uno de los que estamos aquí, necesidad de escuchar tu palabra, necesidad porque tenemos problemas y dificultades con nuestras parejas, con nuestros hijos, en el trabajo, Señor, en nuestras vidas, Señor. A veces pierde el sentido cuando las cosas no se realizan como nuestro corazón quiere, Señor, pero te queremos suplicar que tú en esta mañana nos hables a nuestra vida, y que si es tu voluntad, Señor, nos ayudes en nuestras dificultades y en nuestras pérdidas que tenemos, Señor. Te pedimos por nuestro hermano Eugenio, por la familia Silva, que han perdido un miembro de la familia, Señor, que tú los bendigas y que fortalezcas su vida y su corazón para que ellos puedan seguir adelante. Porque te lo pedimos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y bueno, pues vamos a una historia que se encuentra en segunda de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 11, y esta historia, si la estuve meditando a través de que tenemos muchas historias en la palabra de Dios, y yo tenía que escoger una, ¿sí? Efectivamente, a través de la palabra hay mucha gente que se deslizó su corazón. ¿Qué quiere decir deslizar? Bueno, pues yo lo entiendo como alguien que cae, ¿sí? Alguien que cede al pecado, alguien que ya no quiere continuar en las cosas de Dios porque se ha desilusionado. Y nosotros lo empezamos a ver, fíjate, nosotros desde que empezamos este curso, lo empezamos a ver porque lo vimos en la parábola del sembrador. Ahí marca varios corazones, ¿sí? Un corazón que a veces nada más cayó no en tierra fértil, ¿no? En donde su corazón no entendió, su vida no entendió el propósito de Dios para él, y agarró y se fue, ¿sí? Y hay otro que cayó y no tenía raíz, pero cuando vienen las dificultades y los problemas, entonces él agarra y su corazón hace que se aparte, ¿sí? Y luego hay otro corazón que probablemente sí cayó en buena tierra y empezó a crecer, pero cayó junto a espinos. Y estos espinos no la dejaron crecer o desarrollarse como una planta, y tarde o temprano murió. Y nosotros lo vimos, que se refería a las riquezas, a la vida material que a veces nos absorbe a ti y a mí, ¿sí? Y después había un corazón que cayó en buena tierra, ¿sí? Y que dio frutos en grandes cantidades, y así nos compara el Señor
en la vida cristiana. Y yo lo comparo como este clima, hermanos. Si te das cuenta, este clima ahorita a veces está nublado, hace ratito estaba medio nublado y yo dije ya se va a nublar, y luego vuelve a salir el sol y luego se vuelve a nublar, al rato llueve, hermanos. Entonces así creo que es el corazón del ser humano. Dice Jeremías 17:9, dice, engañoso es el corazón del ser humano, dice, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y precisamente a veces es en qué momento nuestro corazón puede cambiar. Y tú y yo lo tenemos que analizar. No sé cómo esté tu vida, no sé cómo esté tu vida espiritual, pero mira, la historia que vamos a ver se encuentra en 2 Samuel capítulo 11, y vamos a ver desde el versículo 1. Es la historia del rey David. Y el rey David, hasta estos momentos, antes de llegar al capítulo 11, yo te quiero decir que dice la palabra de Dios que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y luego a veces la gente se confunde porque lo que tú y yo vamos a ver va a ser algo terrible, algo que a veces no podemos creer, de personas que llegan a cometer actos tan detestables, tan reprochables, ¿no? Tan reprobables, y que el rey David en su momento, fíjate, si alguien tenía que darle gracias a Dios, era el rey David, porque desde un principio lo llamó de jovencito, ¿sí? Él veía que tenía un corazón dispuesto, ¿sí? Me acuerdo cuando Goliat estaba ofendiendo al pueblo de Israel, estaba ofendiendo a Dios, y él dijo, bueno, ¿quién es este incircunciso que se atreve a ofender no solo al pueblo de Dios, sino también a Dios? Y él salió a la defensa de Dios, y él con una piedra, dice la historia bíblica, que él mató al gigante, ¿sí? Entonces cuando yo veo este proceso de David en su corazón, él fue en ascenso. Tuvo batallas, tuvo aceptación de la gente más que Saúl. Haga de cuenta, es como los presidentes, hay algunos que son mejor vistos por las personas que otros, y David yo lo veía como un presidente que era la aceptación de todos, ¿sí? Si hubiera habido casillas, yo creo que él hubiera tenido una votación muy alta, hermanos, ahora que se preocupa la gente de cómo se vota. Y entonces, pero llegó a un momento en la cúspide de su vida, cuando ya había llegado el reinado, y yo creo que lo que vamos a leer es cuando prácticamente es la cúspide del rey David, y en donde el pueblo de Israel está en su mejor momento. Yo no puedo encontrar otro mejor momento, que tienen un buen rey, ya hay estabilidad política, hay estabilidad económica, y se perfilaba todo para que no solo el rey David, sino para que Israel prosperara. Pero siempre hay un pero, y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Ya estás ahí, si quieres, 11:1, y aquí vamos a empezar esta historia, también con la idea de este capítulo que vimos, el proceso de deslizarse, ¿sí? El proceso de caer, el proceso de ir para abajo, ¿sí? Dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Y aquí encontramos este pero que yo creo que es donde David empieza a descuidar su vida espiritual. Dice, pero David, ¿qué dice? Se quedó en Jerusalén. Y mira, hasta este momento yo no encuentro alguna falta en David. El que él pues ya había ganado muchas batallas, y él decidió ya no salir a la guerra. Los reyes salían a la guerra, iban al frente porque era un líder que impulsaba a todos a que lucharan por su pueblo. Y entonces en este momento David decide que hoy no quiere salir. Él decide, y es como tú y como yo. Hay momentos que decidimos pues que no queremos ir a trabajar. ¿Te ha pasado que a veces sucedió algunas veces? A mí me sucedió, ¿sí? Que un día yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de ir a trabajar. Sí. Pensando en el tráfico, en el bochorno, en la gente, en el cansancio que yo iba a llevar, dije, yo hoy creo que me merezco un descanso. Y yo creo que eso es lo que está diciendo David. Ya he peleado muchas batallas. De hecho, se hizo un canto para David cuando dice, Saúl mató a 1000, y David, ¿qué dice? A 10,000. Fíjate, era tanta la aceptación del pueblo que le hicieron un canto, hermanos. Le hicieron un corrido, ¿no? Así lo hicieron, así, sí, porque eso es lo que los tiempos no cambian. Entonces él tenía ganas de aceptación, entonces un día decide él quedarse en el palacio del rey. Y dijo, pues saben que hoy no tengo ganas de salir. Y el problema no está ahí, sino está en el pero, fíjate, pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2, dice, y una tarde, y yo lo dibujo aquí, una tarde como las que se quedó, porque él probablemente se quedó semanas, otra vez meses, pero una tarde ya viendo que
pues que ya no tenías nada. Si a ti también te ha sucedido, a mí me sucede, que cuando tú y yo pasamos muchos días en casa sin ir a trabajar, ¿qué es lo que sucede, hermanos? ¿Se aburre uno en su casa, hermanos? Sí, cuando trabajamos mucho queremos estar en nuestra casa, pero cuando ya pasa largo tiempo en casa, hermanos, ¿sí? Te has cansado, tus ojos ya se cansaron de ver tu grande pantalla que tienes, ¿sí? Tus oídos se han cansado del modular que tienes, ya se cansa y llega un momento en que también nos fastidia el hogar. Y esto es lo que le pasó dice que una tarde, ¿ves? Dice, bueno, ¿qué hago? Dice, y entonces dice, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando, la mujer que era sumamente, ¿qué dice? Hermosa. Fíjate, él, en este momento David pudo haber parado, ¿sí? Estaba en un proceso de deslizarse, estaba en un proceso de caer. Y su corazón estaba en un momento de que iba a cambiar. Iba a cambiar no solo su vida y la vida de su familia, ¿sí? Porque cuando tú y yo, sí puede cambiar la vida de la familia cuando, pues tal vez tú decides un día no salir a trabajar, pero tal vez si decides 2 o 3 días, ¿qué pasa, hermanos? Pues ya empieza uno a tener problemas. Tengo un amigo que hace poquito se acaba de pensionar y yo siempre pensé, dije, le va a ir de maravilla. O sea, yo dije, híjole, días antes de pensionarse me dijo, ¿sabes qué? Voy a recibir una buena pensión. Y yo hasta lo felicité, dije, no hombre, él va a estar. Y después de unas semanas, hace unos días, yo lo fui a ver, me vio, me habló por teléfono y me dijo, oye, quiero hablar contigo, ¿qué crees? Que quiero buscar trabajo. O quiero platicar. Cuando platicamos con él, dije, híjole, me va a pedir dinero. Entonces yo dije, bueno, pero voy a ver. Y entonces cuando fui a verlo, ¿qué crees? Me dijo, ya sabes qué, ya estoy aburrido de mi casa. Y eso no hay para el problema. Es que mi esposa ya está aburrido de mí. Me ve todos los días que estoy ahí. Entonces yo fíjate este fenómeno que hace cuando tú y yo pasamos muchos días. Eso es lo que le está pasando a David. David pudo haber pensado que era hora de irse al campo de batalla y alcanzar a sus ejércitos y ¿sabes qué? Ir a hacer la voluntad de Dios. Porque está haciendo la voluntad de Dios. Dios lo había levantado como rey para que todos los pueblos de alrededor fueran subyugados, ¿sí? Fueran hechos para que le sirvieran al pueblo de Israel. Y entonces, en este descuido, fíjate, y así puede ser la vida espiritual de cada uno de nosotros. En un momento que tú y yo podemos descuidar nuestra vida devocional, nuestra vida de oración, nuestra vida matrimonial, hermano, nuestra vida matrimonial, nuestra vida familiar. Cuando tú y yo perdemos el rumbo, hermanos, en un momento podemos cometer grandes errores como lo que vamos a escuchar que hizo David. David, un hombre que si tú lo hubieras conocido, ¿no? Dice que era de un semblante hermoso, y la palabra de Dios dice que tuvo varias mujeres, hermanos. Los reyes en ese tiempo, por costumbre, el pueblo árabe, los pueblos, pues de estas regiones, pues tienden a tener varias mujeres, ¿no? Como Abraham, todo eso. Entonces era parte de la cultura. Y el problema que encontró aquí, nosotros lo vamos a ver, es cuando David en el versículo, mira, vamos a leerlo, dice versículo 3, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elaín y esposa de Urías elitita. Y hasta este momento, mira, ya está en un proceso en el cual está descuidando muchas cosas, su vida espiritual, su vida con Dios, su vida de general, su vida de rey, ¿sí? Y entonces ahí va a aparecer el primer entonces. Y yo ese entonces, yo lo traduzco, ¿sabes qué? En acción, ¿sí? Así como había un pero, yo ese entonces hasta este momento, pues, podría haberse quedado así y regresarse y regresar a sus habitaciones y no hubiera pasado nada. Pero ¿qué pasó con David? Bueno, que se olvidó de Dios, se olvidó de sus promesas, se olvidó de que Dios lo había puesto ahí en ese momento para algún propósito y no para el propósito que él quería. Fíjate, a veces nosotros, y yo lo veo así en la vida de los reyes, no, sino más bien en la vida de los reyes, si tú te das cuenta, el primer rey Saúl, pues llegó un momento en que también igual, llegó un momento en la cúspide de su reinado, y ahí también cayó. ¿Sí? Se olvidó de Dios y se deslizó, ¿sí? Y luego vemos al segundo rey, que es David, y que te va a deslizar, pero también vamos a encontrar que su hijo también se deslizó. Entonces yo me empiezo a dar cuenta que cuando uno llega si tú no cuidas tu vida, cuando económicamente, cuando de salud estás bien, cuando estás progresando, tu familia va bien, y si tú y yo no cuidamos esas cosas y las seguimos perseverando,
Y seguimos trabajando en ellas, porque en un matrimonio, ¿cuántos tiempos se debe de trabajar? Yo creo que toda la vida se debe de trabajar. ¿Sí? Las personas ya grandes ya se desilusionan, ya no quieren trabajar en sus matrimonios. Ya no. Ya llevan 40, 50, van a llegar a los 50, ¿no? Y ya quieren decir, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar en mi patrimonio. Ya no quiero trabajar con mis hijos, ¿sí? Ya que mis hijos hagan de su vida lo que quieran. Ya no quiero trabajar, me quiero pensar. Y yo creo que ahí hay un riesgo, cuando tú y yo no cuidamos así como también nuestra vida espiritual. El proceso que nos está diciendo el escritor es como lo vimos hace 8 días con Eugenio. Eugenio nos dice que cuando tu vida y mi vida es pasiva y no notamos, nos podemos deslizar. Y eso es lo que le está pasando a David. Se está deslizando. Y mira, ¿y hasta dónde lo va a llevar? El que tantito se voltee y pierda la mirada de Dios. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. ¿Qué es lo que te está diciendo? Mira, él se metió con una mujer casada. David sabía que era una mujer casada, ¿sí? Él tenía sus mujeres, ¿sí? Y entonces quiero decirles que David conocía los mandamientos de Dios, hermanos. Conocía los mandamientos de Dios, al menos los 10 principales sí conocía. Y hay un mandamiento muy específico que dice: no desearás la mujer de tu prójimo. Porque cuando tú y yo deseamos, versículos anteriores, cuando tú y yo deseamos, y esto, ¿sabes qué terminamos haciendo? Cayendo, deslizándonos. O sea, cuando tú y yo no estamos preparados, por eso es cuando dice Proverbios: cuida tu corazón, porque Él demanda tu vida. ¿Sí? Porque en un momento nosotros podemos estar cantando aleluya, y algún día ya podemos estar renegando de Dios, y aún peor, ¿sabes qué? Nuestra vida podría estar llena de pecados. Y el pecado no es otra cosa más que Dios, la separación del hombre con Dios. El pecado es lo que separa de la humanidad a Dios, es el pecado lo que separa al hombre. Y entonces en este momento, dice que él se acostó, y fíjate, y el problema se agravó, porque él no pesó las consecuencias. Y las consecuencias, él dice: bueno, pues yo voy a tener un ratito con ella, y después la mando a su casa. Pero ella, como mujer, o sea, tenemos que saber que era alguien que se tenía que sujetar a la voz del rey. ¿Se podía haber negado? Sí, se podía haber negado, pero ¿quién se iba a negar a la voz del rey David? Pues nadie, hermanos, nadie. Entonces, aquí vemos que es una víctima que todavía le hace saber: ¿sabes qué? He quedado embarazada. Y el problema, ¿en dónde radica? Bueno, es que su esposo estaba en la guerra, ¿sí? Y si él regresaba, bueno, iba a decir: bueno, ¿y de quién es? Pues yo ya estuve fuera hace 8 meses, ¿no? 3 meses, 4 meses. Y cuando él regresa, pues se da cuenta. Entonces, fíjate, la siguiente entonces es otra acción que va a tomar el rey David. Entonces, fíjate aquí en el versículo 6. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías, alitita. Y Joab así lo hizo. Y cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iban en la campaña. Y dice, y luego le dijo: vete a tu casa, acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. ¿Qué quiso hacer David, hermanos? ¿Qué quiso hacer David? Lo que tú y yo a veces hacemos: cubrir nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras malas decisiones. Porque tú y yo debes de saber que tomamos malas decisiones y las queremos disfrazar, las queremos tapar, queremos que no se descubran. Y esto es lo que quiso hacer David. Fíjate, y hasta este momento David está fuera de sí, porque no se da cuenta de todo lo que ha hecho. Mira, algo que me ha gustado del libro es que 2 veces lo repitió: que tú y yo podemos avanzar cierta distancia, pero a veces nuestras malas decisiones hacen que retrocedamos. No solo que nos paremos, que retrocedamos. ¿Sí? Es como aquel que paga sus deudas, o sea, que tiene un compromiso y un día decide no pagar la deuda. ¿Qué es lo que puede pasar, hermanos? Pues que las deudas se llegan a acumular. O sea, las deudas, tú debes de saber que si tú un día se te hace fácil no pagar tu luz o tu predio, que a todos nos ha sucedido, pues lo dejamos pasar. ¿Sí? Yo me acuerdo que un tiempo, no es que no pagáramos la luz, yo le decía a mi esposa que
que echamos campanas al vuelo porque cada vez que venía un recibo caro, ese yo no lo pagaba. Pagaba yo los baratos. Pero los caros no los pagaba porque yo decía, ¿saben qué? Yo voy a ir allá y voy a arreglar este asunto. ¿Y qué crees? ¿Cuánto crees que pasó, hermanos? ¿Cuánto crees que pasó entre que yo iba y arreglaba? Pasaron como 2 o 3 años. Y como yo no vi que me cortaban la luz, ¿cómo crees que yo cómo me sentía? Pues me sentía como David, seguro, ¿no? Pues podíamos prender la televisión, la licuadora, el microondas. O sea, había electricidad y entonces yo me sentía a gusto. Y entonces un día, llegando del trabajo, me dice mis tías, ¿sabes qué? No hay luz. Entonces yo empecé a revisar los fusibles y todo eso. Y me dijo un vecino, ¿qué cree? Que acaban de venir los de la Comisión Federal de Electricidad y se la cortaron. Y entonces dije, ¿qué hago? Y entonces ya fuimos a comisión y me dijo, ¿sabes qué? Le vamos a tardar una semana en reconectarlo. ¿Sí? ¿Tú sabes lo que es vivir sin luz, hermano? ¿Sí? Sí sabes. Y si hay jóvenes, es como vivir sin internet para los jóvenes. ¿Qué es internet para los jóvenes? Se mueren, hermanos, se mueren. Así es. Entonces nosotros nos quedamos y entonces es lo que yo veo a veces, que tú y yo tomamos malas decisiones, que tarde o temprano las tenemos que pagar y con creces. ¿Sabes qué me dijeron? Bueno, pues si quiere que se la contemos, pague inmediatamente su deuda. ¿Y cuál crees que eran mis recibos? Pues ya había pagado los baratitos, los de 10, 15 pesos. Ya los de 100, ya esos ya los había dejado yo apartado. Y entonces la deuda se acumuló. Entonces ya vi, en realidad yo vi el problema en que yo me había metido. Y eso es lo que le está pasando a David, que queremos cubrir, que queremos que no se note. ¿Sí? ¿Qué quiso hacer David? Bueno, pues trajo a su guerrero de la guerra y dijo, ¿sabes qué? Ve y acuéstate con tu mujer. Pero mira, a veces resultan las cosas como tú y yo las planeamos. Resultan las cosas como tú y yo las planeamos, ¿no? A ver, ya tengo mi sueldo y con este sueldo voy a comprar esto y me voy a ir de viaje a este lugar, y lo planeas y voy a ir a visitar a esta persona y me voy a ir en avión y a veces así resulta como tú y yo lo planeamos, ¿no? Yo te quiero decir que las cosas a veces no resultan como planean. Y mira, yo veo también que él tenía su plan A, su plan B y su plan C. Entonces, el plan A, bueno, pues ya lo vio, trajo a Urias y dijo, ¿sabes qué? Vete a acostar con tu mujer y así no se va a dar cuenta de lo que pasó. Así es, fíjate lo que dice, vete y acuéstate, y dice, pero, versículo 9, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. Y entonces David se da cuenta que no se va a su casa. Y todo lo vuelve a llamar, ¿por qué no te fuiste a tu casa? Yo te mandé que te fueras a tu casa. Y fíjate la contestación que va a hacer que David, él mismo reaccione, que no hay forma de obligarlo a que él vaya a su casa. Fíjate lo que dice, David se enteró que Urias no había ido a su casa, así que le preguntó, ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? Venías cansado, sucio, con falta de calor, de hogar, y lo que tenías que hacer es irte a tu casa. ¿Y qué hizo? Fíjate lo que va a contestar Urias. En ese momento, versículo 11, respondió Urias, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se aguardecen simplemente en enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. ¿Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa? Fíjate cuál era su contestación. Dice, yo soy un hombre como cualquiera. Y si mi general está en el campo, ¿no? Y el arca de la alianza está en el campo, y todos, yo tengo que estar igual. Fíjate, ¿cuál era la dignidad de Urias? Que dijo, ¿saben qué? Yo no puedo hacer eso. Él estaba en su responsabilidad, dijo, ¿saben qué? Yo no puedo ir a mi casa cuando estamos en guerra. Entonces, el plan B de David, ¿qué es lo que le pasó, hermanos? Se le cayó, ¿sí? Y fíjate, el problema no va a ser ahí, entonces, fíjate, bueno, entonces ahí viene el otro entonces, versículo 12, dice, versículo 12, bueno, entonces, quédate hoy aquí, y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urias se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urias no fue a su casa, sino que se volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. Lo emborrachó y le dijo, ¿saben qué? Ahora sí va a ir a su casa. Porque ¿qué hacen los borrachos, hermanos? Pues hacen muchas cosas, pero este era un borracho honesto, hermanos.
Tenemos que saber que hay clase de borrachos, así como hay clase de corazones. También dice, a la mañana siguiente David le escribió una carta a Joab y lo envió por medio de Urías. Y fíjate, aquí viene lo terrible, porque cuando él ve que no lo invita y que no se va, ¿sabes qué? Ahora le va a dar una carta que la va a llevar a su general. Y yo aquí lo veo muy grave, porque pues podría haber hecho Urías, bueno, pues voy a leer la carta, ¿no? Pues para ver qué trae la carta. Fíjate cuál era la honestidad de él, porque si él hubiera leído la carta, ¿cuál era la carta? Fíjate lo que dice. La carta decía, pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura, luego déjenlo solo para que lo hieran, ¿y qué dice? Y lo maten. Como no había funcionado el plan A ni el plan B, entonces él creó un plan C. Y ese plan C dice, ¿qué? Como él no quiere, pues lo voy a eliminar, lo voy a acabar. Lo que quería David era de alguna otra forma deshacerse del problema que él había creado. Fíjate cómo un problema tan pequeño nos lleva a otro y a otro, y tú y yo a veces no nos podamos dar cuenta. Y ahorita te voy a demostrar que probablemente él inconscientemente, en su inconsciente tal vez sentía que sí estaba haciendo mal, pero no se daba cuenta verdaderamente lo que él estaba cometiendo, ¿sí? La injusticia que él estaba cometiendo. Y mira, y tú y yo nosotros que tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que estar muy alerta porque podemos también cometer injusticias. Y lo que te lleva a ti, a mí, estudiar la palabra de Dios, es que los hombres que estudian la palabra de Dios tienen que ser más justos, más nobles, ¿sí? Buscar la justicia, hermanos, ¿sí? Entonces, vivimos en un mundo en donde hay confusión, en donde los partidos se aventan unos con otros, que tú ya no sabes quién tiene la razón. Yo he estado tan confundido, hermanos, a veces de ver tanta noticia política, que llega un momento en que mi corazón está confundido porque no sé quién tenga la razón. Entonces en ese momento tengo que buscar la dirección de Dios y decir, ¿sabes qué, Señor? Pues tú guíame. Porque ante todo, como dice la palabra de Dios, que tu corazón y el mío esté en la voluntad de Dios. ¿Sí? Dice, por tanto, versículo 16, por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida Urías el hitita. ¿Se cumplió el proyecto de David? Sí, al último. Y mira, ¿qué crees que hizo David? Dijo, se sentó en su sofá y dijo, se terminó el problema. ¿Y sí se terminó el problema? No. Tú y yo tenemos que saber que cosas que tú y yo cometamos, mira, es como cuando, mientras no nos descubran, así es el pecado, hermanos. Mientras no te descubran, es como aquel que está robando combustible, hermanos. Él no se da cuenta, él piensa que pues que hay tanto y se vende tanto y hay mucho en el país, bueno, pues yo que agarré tantito, ¿no? Pero uno no se da cuenta hasta que a uno lo descubren. Yo me he dado cuenta que cuando a uno lo descubren es cuando verdaderamente uno se empieza a dar cuenta del verdadero pecado o de las atrocidades que ha cometido. Y entonces David lo que hizo, no le funcionó el plan A, B y entonces hasta el C, y entonces él pues, se sintió aliviado. Dijo, ¿saben qué? Resolvía el problema. Y para Dios, mira, nos vamos a adelantar en el capítulo 12, el Señor va a descubrir su corazón. Capítulo 12. El Señor va a mandar al profeta a que hable con David. Y fíjate, y yo creo que todavía había parte de su integridad, había parte de su visión de David, de lo bueno y lo malo. En el capítulo 12 dice así, el Señor envió a Natán para que hablara con David, y cuando se presentó ante David le dijo, fíjate, él se presenta, el profeta va a David, y no le dice otra cosa, más que le va a presentar una historia, que es la historia de David. Dice, 2 hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita, que él mismo había criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comían de su plato, bebían de su vaso y dormían en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Esta es la historia de 2 hombres, un pobre y un rico. El rico tenía muchas vacas y ovejas, y el pobre nada más tenía una ovejita. Pero ¿cómo la había tratado la ovejita que tenía? Pues como de la familia, hermanos, ¿sí? Mira, yo no entendía a las personas que tenían animales, y hasta las criticaba a aquellos que tenían perritos. Y decía, no, es que ¿quién va a tener un perro en un departamento? Y luego más si es grande. Y digo, no sé cómo la gente, ¿qué le cabe en la cabeza? ¿Por qué tiene animales? Bueno, pues yo tuve que caer
en este discurso tan falso que tengo, porque después mis hijos tuvieron un perrito y les dije, ay, sí, pero llévenselo para allá y cuiden que haga su popó y esto, y yo no lo quiero ver a ese perrito, ¿no? Y es más, hasta había días que me enojaba con el perro y de vez en cuando le tiraba una patada, pues, así les tengo que decir. Pero un día mis hijos ya tomaron sus iniciativas y se obligaron del perrito. Entonces, ¿quién cree que ahora es el que se obliga del perrito? Pues mi esposa y yo, mi esposa le da de comer, yo lo tengo que sacar a pasear, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que llevar al veterinario, y se ha vuelto de la familia, hermanos. Entonces lo que yo pensaba se transformó, ahora siento como que es parte de la familia. Lo único que le falta es hablar y sentarse a la mesa, pero de ahí en fuera hace todo lo demás, hermanos. Sí. Entonces esos animalitos se vuelven como parte de la familia. Entonces yo puedo entender a este hombre pobre porque ese animalito fue parte de la familia, era la alegría de sus hijos, era la alegría de él. Y mira lo que hace el hombre rico. Dice, pero sucedió que un viajero llegó de visita, versículo 4, a la casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. ¿Qué hizo este hombre? ¿Hizo una injusticia? Sí, porque él teniendo muchas, ¿qué hubiera hecho? Pues hubiera agarrado y a su visitante le hubiera dado, sino que agarró la ovejita del hombre que solo tenía una. Y mira cómo estaba, dice versículo 5, y aquí vamos a descubrir el corazón de David. Yo creo que había todavía parte de dignidad, todavía había parte de moralidad en su vida, porque dice, tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán. Tan cierto como el Señor vive, quien hizo esto, ¿qué dice? Merece la muerte. Fíjate, él no estaba pensando que esta historia se la estaban diciendo por él, la estaba viendo y se enojó tanto que dijo, ¿sabes qué? Ese hombre es un hombre injusto y merece la muerte porque ha hecho injusticia. Y fíjate lo que dice el profeta. Dice, ¿cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre, ¿sí? Así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl, te di el palacio de tu mano y puse a sus mujeres en tus brazos y también te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te había dado mucho más, porque entonces despreciaste la palabra del Señor. Fíjate, él no se había dado cuenta, tuvo que venir la voz de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que tú y yo debemos de cuidar nuestro corazón. ¿Fue grave el pecado? Sí. Pero mira, había todavía en su inconsciente había parte de dignidad, ¿sí? Tenía el concepto de la moralidad. Todavía estaba, porque él se enojó tanto que no sabía que esta historia iba a ser reflejada para él, ¿sí? Entonces hasta que el profeta, él dice, y nosotros vamos a escuchar y lo vamos a ver porque en los cursos que estamos llevando, vamos a ver las consecuencias del pecado, las consecuencias de nuestras malas decisiones. Porque cuando tú y yo vemos, cuando estudiamos la historia de David, decimos, hay gente que se confunde, decir, este es un hombre conforme al corazón de Dios. Y nosotros que ahora estamos estudiando en la escuela bíblica, nosotros nos han hecho ver que nosotros podemos ampliar el concepto y nosotros podemos entender que puede decir así, este es un hombre conforme a mi propósito, conforme a mi plan, ¿sí? Porque cuando nosotros vemos estas cosas que hizo, no es un hombre conforme al corazón de Dios, porque Dios quiere justicia, ¿sí? Y Él está pidiendo de las personas, de sus miembros, de sus hijos, de sus servidores, de sus seguidores, quiere justicia. Entonces, ¿por qué tú y yo estamos viniendo a estudiar? Bueno, porque queremos cuidar nuestro corazón. No es fácil, porque mira, si está cayendo un rey, cuando él empezó a crecer, era un hombre de buen corazón. Era un hombre que amaba a Dios. Y ¿sabes qué? Yo creo que él sigue amando a Dios. Y tú y yo podemos amar a Dios, pero hasta estar haciendo cosas incorrectas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues yo les invito a que sigamos tomando este curso, porque este curso precisamente nos alerta, nos cuida. Porque en algún momento de nuestras vidas, el pecado siempre está acechando a nuestra puerta, hermanos. Dice que es como una fiera. El pecado está acechando como una puerta. Acechando quiere decir es cuando una fiera se está preparando para ver a su presa, ¿sabes qué? Y la quiere devorar. Y así es el pecado en la vida del creyente, que nos acecha el pecado y que tarde o temprano, si tú y yo nos descuidamos, ¿sabes qué va a hacer ese animal? Nos va a deshacer, nos va a aniquilar, nos va a matar.
Y eso es lo que está haciendo la vida de David. Fíjate, yo cuando veo esto digo, Señor, pues líbrame de hacer esto, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos a ver la vida de las iglesias, la vida de los pastores, hermanos, yo me doy cuenta que no estamos ajenos. Todos estamos propicios, hermanos, a caer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues pedirle a Dios que ayude en nuestra vida espiritual y que tú y yo tengamos que buscar métodos para que no descuidemos nuestra vida devocional, nuestra vida de oración, nuestra vida congregacional. Es más, mira, nuestra vida de dar nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Y mira, y tú lo has visto aquí, nosotros no nos preocupamos. A mí el concepto, porque a mí sí me daría tristeza que a nosotros nos vieran como una iglesia que queremos el dinero. Y no es así. Porque cuando tú y yo también descuidamos nuestra vida, porque esa es una relación con Dios. Es una relación que yo no cuida el hermano Isidro, no cuidan los líderes, la misma iglesia no lo cuida. Eso es una relación contigo, con Dios. Y mira, lo estudiamos también en la semana, porque sería triste también, y lo vimos nosotros en los estudios, que sería triste que tú y yo pues dijéramos, bueno, vamos a ver si el Señor me bendice. A ver, Señor, mira, aquí está mi diezmo y yo quiero que me lo dupliques. Pues eso también estaría mal, hermanos, ¿sí? Porque tú y yo tenemos que ofrecer nuestra vida y nuestros bienes. Porque mira, es algo, nosotros no podemos dar algo que no tengamos. Y si Dios te va a bendecir, es porque de antemano ya Dios ya te dio, ya te bendijo. Y tú le vas a dar una parte nada más de lo que Él está pidiendo para su obra. ¿Sí, hermanos? Entonces no podemos nosotros jugar, porque hasta en la misma palabra se puede entender mal. Las iglesias han hecho que se entienda mal el diezmo y la ofrenda. ¿Sí? Por eso cuando nosotros no tenemos que descuidar nuestra vida de diezmo y ofrenda, nuestra vida devocional, nuestra vida espiritual, porque eso va a depender de tu vida, hermano. Porque fíjate, en un arranque, hermanos, este problema se le vino a David como una bola de nieve, que empieza con una bola en las alturas, empieza como chiquita. ¿Y cómo fue creciendo, hermanos? Se fue acrecentando. Y mira, y si tú lees la historia de David, ¿sabes qué? Fue tan grande esa bola que ya no la pudo detener. Hace unos días yo les decía aquí a mis hermanos, es como una persona, y yo creo que a muchos de nosotros nos sucedió cuando fuimos a acampar, fuimos de paseo de campo y subimos una brecha alta, ¿no? Subimos a un cerro, y muchos quisimos, de jóvenes o de niños, bajarla corriendo. ¿Sí te das cuenta? Llega un momento en que cuando tú bajas una pendiente corriendo, llega un momento en que tú y yo no nos podemos detener. Aunque tú te quieras detener, ¿qué crees? No te puedes detener. Le pides a tus músculos, le pides a tus pies que se detengan, ¿y qué hacen? No se detienen. Alguien te tiene que venir a detener. ¿Y sabes quién es ese alguien? Es la oración, es la palabra de Dios, ¿sí? Es la comunidad de fe la que te puede ayudar a detenerte. Es Jesucristo que te va a decir, ¿sabes qué? Detente, porque ya no puedes seguir. Porque si tú sigues en esa carrera, ¿sabes qué? Vas a terminar mal. Vas a terminar acabado. Y no solo vas a terminar acabado, porque mira, solo David pagó las consecuencias de su pecado. ¿Sabes qué? No. Las pagó Urías. Las pagó Betsabé. Las pagó el bebé. Si tú sabes la historia, las pagó el bebé. ¿Y sabes qué? Y las va a pagar las consecuencias su familia. Una mala decisión que tú y yo tomemos, ¿sabes qué? Va a afectar también a nuestra familia. Por eso cuando tú y yo tendremos que reflexionar. En Proverbios cuando dice, cuida tu corazón, cuida tu vida, cuida tus pensamientos, porque de eso depende tu vida, hermanos. Depende tu vida. Yo estudié un libro que se llama Permiso para pecar. ¿Sí? Si tú quieres tener permiso para pecar, ve, estudia ese libro. Y dice el libro, dice que él le achaca muchas a las iglesias que ya tienen permiso. No, hermano, usted ya mire, usted ya no lo hace. El pecado que hay usted es su cuerpo, pero usted ya no comete pecado. Usted ya está en Dios. Todo lo que haga es su cuerpo. ¿Sí? O sea que usted ya no se preocupe. Y yo cuando veo así, no es así, hermanos. Porque imagínate esa imagen de que dice el Señor cuando Él venga por su pueblo, hermanos. Si en ese momento tú estás cometiendo un robo y viene el Señor, ¿Dios te va a librar, ¿no? A ver, sería la pregunta. O tú te metes con una persona que es casada y tú eres casado, y en ese momento llega el Señor, ¿Dios te va a librar, hermanos? A ver, esta sería la pregunta, porque por eso Dios nos está alertando de muchas cosas que tú y yo tenemos. ¿Tenemos la seguridad de la salvación? Sí.
Tú y yo tenemos que tener la seguridad de la salvación. ¿Quién de aquí son salvos, hermanos? A ver, levante la mano el que considere. Porque aquellos que a veces no la levantamos, decimos, ay, es que Señor, es que no estoy viviendo correctamente. Pues por eso precisamente es que tú y yo hagamos conciencia. Si tú no estás viviendo correctamente, la encuesta que hacemos, ¿para qué es, hermano? Para que reacciones. Sí, hermano, entonces, ¿cómo estás viviendo? Estamos viviendo una doble moral como David, ¿sí? Que queremos aparentar y que queremos cubrir para la sociedad que somos buenas personas, que somos santos. Pues no lo hagamos, porque Él lo quiso cubrir y las consecuencias, pues tarde o temprano dice que lo que tú y yo hagamos en lo oculto, Dios lo va a sacar, ¿qué dice? A la luz. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos. Qué bueno que estamos viviendo este curso. Y mira, también hemos recibido muchas críticas de este curso. A muchos no les está gustando el curso de una fe superficial. No les está gustando. Porque nos está haciendo reaccionar como a David. ¿Tú crees que a David le gustó cuando le empezó a decir, sabes qué, este hombre eres tú? ¿Tú crees que le empezó a gustar? Tú fuiste este hombre que pecó, que mató a Urías, que ofendió a Dios, ¿sí? Que le echó a perder la vida a Betsabé. Pues sí, no nos gusta que nos digan nuestras verdades, hermanos. ¿Pero es necesario? Sí, es necesario que tú y yo descubramos nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón. Porque dice que lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que tú y yo vamos a expresar en nuestras vidas. Porque si hay en tu corazón amargura, ¿qué vas a expresar? ¿Qué vas a expresar? Amargura. Y si hay dolor, hermano, vas a expresar. Y si hay amargura o dolor, todo lo que tú hayas, eso es lo que va a expresar tu corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, pues ayúdame, permíteme. Mira, el maestro de la clase dice que tú y yo debemos de sentirnos muy satisfechos, muy alegres, de saber que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que tratamos de buscar a Dios y tratar de hacer su voluntad, porque eso es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Porque dice la palabra de Dios que con dificultad el justo se salva. ¿En dónde quedará el injusto? Fíjate, tú y yo estamos en un camino que tú ya lo descubriste, tú y yo ya lo descubrimos. ¿Es fácil la vida cristiana, hermanos? No es fácil. ¿Es fácil llegar a los grupos de estudio? No es fácil. Yo he visto muchos que han trascendido por mi casa. Tenemos un estudio que ya está cumpliendo como 8 años, ¿sí? En el cual hemos visto desfilar muchos hermanos. Como decía la oración de nuestros hermanos, ojalá que los que no estén aquí ya estén en otra iglesia. Porque si no están en otra iglesia, ¿sabes qué es lo que pasa? No andan bien. ¿Qué hubiera pasado con David? Porque tú ya conoces la historia. ¿Qué hubiera pasado con David si él sigue en su deseo de destruirse? Pero llegó en un momento, Dios sabía que si mandaba al profeta, él iba a reaccionar. ¿Y reaccionó? Sí. Nosotros vamos a ver que las consecuencias son muy costosas. Y mira, yo te puedo asegurar que si David hubiera sabido lo que iba a acontecer, él se hubiera apartado de esa terraza, en esa tarde, y no hubiera visto a la mujer que se estaba bañando. ¿Sí? No sé cómo era la costumbre en Israel, si se tenían que bañar al aire libre, pero el caso es que ahí está narrando que él tenía que ver, en ese momento decir, ¿sabes qué? Está mal lo que estoy haciendo. En un momento tú y yo tenemos que reaccionar. Tenemos que saber que la palabra de Dios nos da la fuerza y la certeza, porque dice la palabra de Dios y es clara cuando dice que tú y yo no seremos tentados más de lo que tú y yo podamos resistir. Y si tú crees la palabra, yo lo creo, y vamos a ponernos en las manos de Dios y decir, Señor, permíteme que yo no me deslice, permite que yo cuide mi corazón. Porque mira, el escritor del libro nos ha hecho un análisis de cada corazón. Entonces yo pongo mi corazón aquí, lo pongo acá, y digo, Señor, ayúdame en estas áreas que yo no he podido luchar, que estoy fracasando, que no he podido cambiar. Ayúdame a que sea yo más amable con mi esposa, o con mis hijos, o con la iglesia. Ayúdame, Señor, porque mira, tarde o temprano una persona que tiene amargado su corazón, ¿sabes cómo termina, hermano? Solos terminan. Sí, alejados de su esposa, alejados de sus hijos, de sus hermanos, de sus padres. Siempre una persona que tenga amargado su corazón va a terminar solo. Qué bueno que tú y yo tenemos a Dios. Qué bueno que tú y yo tenemos la palabra de Dios. Qué bueno que tú y yo tenemos
lugares donde podamos estudiar. Personas de la comunidad que te entienden, que nuestras debilidades, ¿sí? Que las faltas que cometemos, que son a veces normales, pero que tú y yo tenemos que seguir en la lucha. Mira, hoy no vamos a ver las consecuencias que pagó David, pero vamos a ver su regreso. Y cuando tú te sientas desanimado, yo quiero decirte que es hora de regresar a casa. Es como un hermano que lo dejamos de ver hace muchos tiempos y un día me dijo, ¿sabes qué? Ya quiero regresar. A mí me gustaron las palabras que me dijo, ¿sabes qué? Ya quiero regresar a casa. Ay, yo me sentí, dije, qué bueno que el hermano quiere regresar a la iglesia, que la ve como una casa en donde pues hay comprensión, en donde sabe que vamos a luchar unos otros. No es fácil la vida cristiana, hermano. Yo te quiero decir que no. Si los hermanos no son fáciles, tú ya lo descubriste que son fáciles los hermanos. Por eso ya no vas a los estudios, hermano. Te cuesta ir mucho a la congregación y cuando dicen, a ver, salúdense, tú le dices, bueno, vamos a saludarnos, y lo haces así. Sí, te entiendo, hermano. Pero mira, algo te puedo decir que vale la pena. ¿Qué dijo Anthony? Dice el apóstol Pablo, porque en un abrir y cerrar de ojos, a toque de la final trompeta, ¿sí? Porque se tiene que tocar la trompeta, ¿sí? Los muertos en Cristo, si tú ya morimos, ¿qué dice? Resucitarán primero. Para la vida eterna. Fíjate, para la vida eterna, ¿sí? De eso depende, tu vida depende de tu vida eterna. Entonces dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros que estemos vivos, ¿te puedes imaginar no experimentar la muerte? A mí sí me gustaría. ¿No te gustaría, hermano, no experimentar la muerte? Que te tendrías que preguntarle a otro, oye, ¿y qué se siente estar muerto? Porque tú ya no lo vas a sentir. ¿No sería algo grandioso? Sí, algo grandioso, algo sorprendente. Yo no experimenté la muerte porque vino el Señor Jesucristo por mí. Amén, gloria a Dios. Y eso es el Señor Jesús que te promete a ti y a mí, que guardemos nuestro corazón para que guardes tu vida. Porque eso depende de tu vida. ¿Sí, hermanos? Vamos a orar. Señor y Dios y buen Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque en la vida de David nos damos cuenta que era un hombre conforme a tu corazón. Era un hombre que caminó junto contigo porque tú le diste muchas bendiciones. Pero en una etapa de su vida, Señor, él se olvidó de sus responsabilidades. Él no cuidó su corazón, Señor. Y estas historias están aquí, Señor, para que nosotros, como hijos tuyos, como personas que leemos tu palabra, no permitas que esto nos suceda, Señor. Ayuda en nuestras debilidades. Ayúdanos en nuestras tentaciones, Señor, para que nosotros podamos seguir avante. Porque te amamos y queremos glorificarte. Y por las palabras del profeta ofendemos a Dios cuando nuestras decisiones o lo que hagamos, Señor, no está bien. Ayúdanos, bendito Dios, como personas, como familias, pero también sobre todo como iglesia, Señor. Como iglesia, Señor, queremos glorificarte y queremos darte honra y te damos gracias porque nos has traído hasta estos momentos, a este instante, Señor. Hemos pasado por muchas dificultades, por muchos tropiezos como iglesia, Señor, pero tú nos has levantado. Hemos sentido tu presencia porque tú has caminado con nosotros, Señor. Porque si no fuera por ti, Señor, yo estoy seguro que muchos ya no estaríamos aquí, Señor. Pero te damos gracias. Yo te doy gracias por la iglesia, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Y te doy gracias por cada ministerio, Señor, que tú has levantado en esta iglesia. Y por cada creyente que tú has traído. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.